a raíz de estas enfermedades. Ahora bien, ahí podemos observar que de una forma u otra esas enfermedades también tienen situaciones comunes, que si de una forma u otra nosotros controlamos, podemos también que evitar las mismas, pero desafortunadamente no sucede así. El otro detalle es que nosotros de una forma u otra sí podríamos concluir tajantemente que no solamente son esas 4 enfermedades, sino que la obesidad definitivamente y el sobrepeso va a ser otro componente de estas enfermedades crónicas no transmisibles, como podemos observar. Oh, perdón, no se trata de sexo. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos que en esa revista de febrero del 2017 hice una publicación muy interesante, donde hablaban que la obesidad y el sobrepeso, las damas como que se pusieron un poco nerviosas, pero no, vamos tranquilos, que no pasa nada. La obesidad y el sobrepeso, como pueden ver, propician enfermedades crónicas como la diabetes que cuestan al país, estamos hablando de México, 400 millones de horas de trabajo. Ahora bien, también podemos observar que ahí mencionan que las enfermedades no transmisibles que más pérdidas generan son ¿qué? Diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer, hipercolesterolemia, que es una dislipidemia, tabaquismo, y ya de una forma u otra también están revelando la obesidad dentro de esa tangente tan importante para nosotros. Por eso es la actualidad que nosotros vivimos en el país. Ahora, la transición epidemiológica, como ustedes saben, ha cambiado, pero eso no quiere decir que la gente no tenga que seguirse capacitando en el manejo de las enfermedades e infecciones intestinales, por supuesto, porque también matan muchos pacientes. Pero desafortunadamente la situación que se vive ahora es completamente diferente a lo que sucede, de donde observamos que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otros problemas, independientemente de eso, son los que están ocasionando problemas y están incrementándose. Vean, en un reporte que salió no hace mucho tiempo, en marzo 29 del 2017, mencionaban de qué se moría la gente en México. Y si realmente analizamos estos números, en el 2014 dijeron que murieron 633,641 mexicanos en todo el país, es decir, 560,784 fallecieron de alguna enfermedad. La diabetes mellitus, infartos, tumores malignos, enfermedades del hígado y una serie de enfermedades que de una forma u otra son importantes. Pero vean ustedes, estos males crónicos representan el 50% de las muertes en México, pero algo que también es significante es que 23, ¿de cuántos? De estos 32 estados tienen un problema muy importante relacionado con estas enfermedades, como nosotros podemos observar. Pero no solo eso. Recuerden que recientemente, el año pasado, se estableció una emergencia sanitaria contra la obesidad y la diabetes. Pero realmente, ¿qué ha cambiado al respecto de esta situación? El otro diabetes es que la diabetes ataca a hombres y mujeres por igual, o sea que ahí sí no hay discriminación y no hay de qué quejarse. Pero más adelante vamos a ver que sí este problema ataca diferente. De 94,000 fallecimientos que se registraron en el año 2014, los registros estaban divididos, como pueden observar, pero afortunadamente esto no tenía de una forma u otra. Pero algo que sí es importante, las mujeres tienen una esperanza mayor de vida. O sea que estos individuos que piensan que la mujer se va a morir pronto, pues mucha suerte, porque desafortunadamente no es lo que las estadísticas mencionan al respecto. ¿Okay? Ahora, 2 números interesantes en esa diapositiva. ¿Cuáles de ellos? Que el problema es que somos el país del mundo con mayor porcentaje de obesidad en niños. Ustedes saben que hay 2 números que no se les puede olvidar. A nivel mundial, en obesidad de adultos somos el número 2 y en obesidad infantil somos ¿qué? El número 1. Como le digo a la gente, son competencias que no nos interesan, o sea que el COVID dado, así que de una forma u otra hay que hacer algo para evitar eso. Algo que también es importante es que vean ustedes, este tipo de problema también está afectando a poblaciones ¿qué? Adultas, poblaciones de arriba de 65, 70 años. Independientemente, probablemente estos individuos ya traen diabetes desde los 50 años. Ya lo que estamos viendo en esa edad son prácticamente complicaciones de esos problemas. Por eso cuando uno habla de la diabetes en el mundo, son múltiples las cosas que uno puede decir al respecto. Las estadísticas realmente están ahí y nos indican muchas cosas. Pero hay algunos números que debemos nosotros de una forma entender y que son un poco fuertes para nosotros. Por ejemplo, cuando vemos que de una forma u otra, muchos de los individuos que tienen diabetes no son diagnosticados. Y muchos de los que no son diagnosticados, ¿qué sucede con ellos? No son tratados, es prácticamente un problema. O sea que realmente las cifras, independientemente de eso, nos ayudan a saber qué está pasando. Pero desafortunadamente no hemos cambiado la tangente la misma. Y algo que sí, Y algo que sí de una forma u otra es interesante, vean ustedes.
Ahí pueden observar ustedes que la diabetes incrementó hasta en un 200%. Al final de cuentas, vean qué triste la vida para los hombres. Aumenta la diabetes en el 200% y las mujeres tienen una prevalencia de vida mucho más larga que nosotros. O sea que vamos a morir, ¿qué? Pronto y malos, ¿verdad? Desafortunadamente. Ahora, con esto vean lo que se hablaba en el 2015. 1 de cada 11 adultos tiene diabetes, tendrá diabetes o tiene, y en el 2040 se habla de que un adulto de cada 10 va a tener ese problema de diabetes. Usted dice, no, que ¿cuál es la diferencia? ¿1 a qué? ¿1 a 11? Realmente eso, cuando lo ponemos en qué, en numeritos, estamos hablando de millones de individuos a nivel mundial. Ahora, el otro problema relacionado con esa situación es ¿qué? Es la obesidad, por supuesto. Y ustedes pueden observar que no, el mismo parámetro que con la diabetes. La situación crece paralela, la situación afecta a poblaciones jóvenes, independientemente de esos individuos diagnosticados que no estamos haciendo nada al respecto, como podemos observar. Ese es un dato que salió recientemente, como pueden ver, en junio 12, estamos hablando aproximadamente de cuánto tiempo, de hace 2 o 3 días, correcto, que esto fue publicado. Y realmente nos está dando una situación o un panorama muy interesante, pero desafortunadamente nada bueno para nosotros. Donde ustedes pueden ver que la obesidad, de acuerdo a la edad, de una forma u otra se está incrementando. Por supuesto, ya ha tenido también declives en cierta forma. Pero, vean ustedes esto. Cuando nosotros vemos la obesidad en niños, ¿qué es lo que sucede? Desafortunadamente es algo que se está incrementando. Y si de una forma nosotros hablamos positivamente, ¿a qué nos referimos? Que los chiquillos que van a ser obesos, si no se hace algo, van a ser los adolescentes y por supuesto los adultos obesos. Y si eso no, de una forma u otra no les convence, vean ustedes, la obesidad en los adultos prácticamente es la continuación de esta obesidad en los chiquillos, que al final de cuentas estamos llenos de ¿qué? De gente con sobrepeso y obesidad, desafortunadamente. Y como le digo, esto básicamente, están hablando de 195 países en un reporte de 25 años que esta prevalencia ha sido seguida, y las cifras, como pueden ver ustedes, algunos grupos hablan que han disminuido, desafortunadamente no es como tal. Ahora, México no es la excepción en obesidad. Pueden observar ustedes que hay un 35% a nivel de adolescentes y por supuesto un 73% a nivel de población adulta. O sea que prácticamente 6.6 millones de mexicanos tienen este problema. Con esto, de una forma u otra, ¿qué vamos? Que ya entrando, relacionado a la situación de esta obesidad y diabetes y por qué la importancia de tener tanta gente con estos problemas, es por algo muy importante, la razón por la que la gente se muere. ¿A qué vamos con eso? Cuando nosotros definimos qué es un factor de riesgo cardiovascular, simple y sencillamente decimos que es una variable que está estadísticamente asociada a eventos cardiovasculares. Qué complicado, ¿no? Algo que se relaciona con algo que pasa y que tiene un rol o un papel muy importante en la patogenia de la aterosclerosis. Recuerden que la causa más importante dentro de la fisiopatología de la diabetes es la aterosclerosis, que desafortunadamente complica muchos aspectos, llevando al individuo a la enfermedad cardiovascular. Ahora bien, ¿por qué entonces nos interesa conocer estos aspectos? ¿Y por qué de una forma u otra, sobre todo a medicina de primer contacto, primer nivel, la gente que realmente ve al paciente por primera vez? Porque a nosotros ya nos llegan complicados. Realmente esto para nosotros ya es histórico, porque el paciente cuando llega a nosotros ya tiene muchos otros problemas. En el mundo, especialmente en los países más desarrollados, se menciona que las enfermedades cardiovasculares se convierten en la principal causa de muerte. Estamos hablando de epidemiología simple y pura. Y los factores de riesgo cardiovascular actúan de forma independiente. Recuerden eso. No tenemos que tener todos los factores de riesgo cardiovascular para que el individuo se muera. Y se los voy a poner muy fácil a los hombres. El simple hecho de tener disfunción eréctil es un riesgo cardiovascular que puede llevar al hombre ¿a qué? A la muerte. Bueno, si de por sí ya se siente uno medio muerto, ¿verdad? Con la disfunción eréctil. Ahora, ok. El detalle es que esos factores, como les digo, no actúan independientes, por lo que el índice de riesgo cardiovascular puede ser calculado en cada uno de estos individuos dependiendo de los que tengan, ¿ok? Vean, estos son unos numeritos que por ahí alguien se los tiró de la mano y mencionó que los factores de riesgo relacionados, si un paciente tiene la inactividad, obedece al 53%, la obesidad al 34%, y marco solamente 2 de ellos porque es básicamente el objetivo de nuestra plática. El simple hecho de tener obesidad y diabetes, ¿de qué estamos hablando? Que es el equivalente en estos momentos a tener un 45% de riesgo cardiovascular, como pueden ustedes observar. El otro detalle es que cuando hablamos de diabetes, obesidad
hipertensión, dislipidemias, hígado graso, disfunción eréctil y tabaquismo, estamos hablando de todos y cada uno de los factores de riesgo. Y yo les pregunto a muchos de ustedes, pónganse algunos de esos en la bolsa si los tienen. Y desafortunadamente a veces nos llenamos la bolsa y los tenemos todos ahí. El detalle es eso, yo no fumo, sí, pero 3 cuates que están a un lado tuyo que fuman, entonces es como si estuvieras también tú fumando. O sea, es interesante, hay cosas que a veces negamos, pero las estamos viviendo. Oh. Se infiere que este no, está muy sensitivo. Ok, vean, la Asociación Americana de Diabetes recientemente informó que dentro de las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad cardiovascular es la causa principal de morbilidad y mortalidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? No solo eso, recientemente, en una publicación salió que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad y morbilidad en el mundo. O sea, que un paciente probablemente no se va a morir de enfermedad cardiovascular, pero sí va a tener otras complicaciones porque va a tener la misma. Y en personas con diabetes mellitus, 2 de cada 3 muertes son atribuidas a la enfermedad cardiovascular. Si eso no es suficiente para ustedes, vean lo siguiente. ¿Cuáles son los riesgos asociados a tener esos problemas? 2 o hasta 6 veces más probabilidades de riesgo de muerte por eventos cardiovasculares cuando el individuo tiene el problema de diabetes y obesidad. Y 2 hasta 4 veces más probabilidades de riesgo de enfermedad cardíaca arterial y accidente cerebrovascular cuando se tiene este tipo de problemas. O sea que prácticamente es algo que de una forma u otra es importante para nosotros identificarlos y manejarlos. Ahora, esta es una diapositiva que me podría pasar yo explicándola un par de horas, aunque no lo crean. Pero básicamente ejemplifica el riesgo de comorbilidades adicionales y presentes para pacientes. Esto es probablemente una de las diapositivas más específicas acerca de la relación de estos factores de riesgo, como pueden observar. Donde en un lado pueden ver a la diabetes y en el otro los factores de riesgo cardiovasculares. Y si ustedes observan de una forma u otra, todas y cada una de las enfermedades y complicaciones de la diabetes están enlistadas ahí, y desafortunadamente esta situación, como pueden ver, de una forma u otra se intercalan, lo que ocasiona que este problema sea bastante importante para nosotros. ¿Qué es entonces el riesgo cardiovascular en sí? ¿Por qué la importancia del mismo? Porque cuando nosotros, definimos el riesgo cardiovascular, es probabilidad de que un evento clínico, ya no estamos hablando de un evento que pudiera suceder, muerte cardiovascular, por ejemplo, que es un evento clínico, le ocurra a una persona en un periodo determinado de 10 años, porque recuerden que todas las gráficas que están diseñadas o tablas para calcular el riesgo cardiovascular están básicamente diseñadas para 10 años. No tendríamos tiempo de escribirlas todas, las voy a mencionar para las personas que de una forma u otra no las conozcan, pero básicamente es el riesgo cardiovascular como en sí se define. Este riesgo entonces, hablando de guías europeas que han sido revisadas, pero vamos a ver un momento algunas otras. Cuando entonces establece la posibilidad de una forma u otra de sufrir en un determinado periodo de tiempo, generalmente mencionan algunas ocasiones de 5 a 10 años, ¿qué es lo que sucede? Un episodio cardiovascular como una cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica, es básicamente parte de los problemas que están relacionados con esta enfermedad cardiovascular. El otro detalle es que vean ustedes, se menciona que también un factor de riesgo cardiovascular es una característica biológica, como podemos ver, o hábito o estilo de vida, que de una forma u otra, por eso refiriéndose a hábito de vida, refiriéndose como al tabaquismo, o a qué, o al exceso de tomar alcohol, que de vida aumenta la probabilidad de padecer o morir a causa de una enfermedad cardiovascular que en aquellos individuos que los presentan. Ahora bien, un individuo que de una forma u otra no tuviera hipertensión, dislipidemia, pero que tuviera diabetes, y toma alcohol y fuma, está prácticamente condenándose a ¿qué? A morir. ¿Por qué? Porque de una forma u otra la situación como sucede en este tipo de pacientes. Esa es una enfermedad cardiovascular que de una forma u otra nosotros debemos identificar. Hablamos de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y por opuesto arteriopatía periférica. Ustedes se preguntan, ¿sería posible que las 3 aparecieran al mismo tiempo? Pudiera ser. Afortunadamente no sucede porque se imaginan, un paciente infartado con un accidente vascular y que no pueda caminar, prácticamente es un individuo que está condenado a ¿qué? La desgracia, ¿verdad? Ahora, estos factores y algo que también se conoce como marcadores de riesgo cardiovascular se dividen en ¿qué? En endógeno o exógeno, que pueden ser controlados o también que precede al comienzo de la enfermedad y está asociado con un aumento o en su frecuencia,
tabaco, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión y dislipidemia. Estos son lo que se conoce como esos factores o marcadores de enfermedad cardiovascular, que prácticamente estamos hablando de lo mismo. Ese marcador de riesgo endógeno no controlable, nos referimos que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, pero no es responsable por ser de su producción, como el sexo masculino. O sea, es parte de esa situación, pero realmente no indica que el paciente va por eso. Como por ejemplo, como pueden ver ustedes, algunas otras enfermedades en sí. ¿Okay? Ahora, ya cuando hablamos de la clasificación más en forma de esos factores de riesgo, hablamos de que existen los modificables, los no modificables y por supuesto los que contribuyen a la aparición de la enfermedad. Y ustedes van a ver cuando lleguemos a ese momento, realmente se van a sorprender de algunos de los que existen nuevos relacionados que mucha gente no los menciona al respecto. Aquí podemos ver que los no modificables será la edad, el género y por supuesto antecedentes familiares, antecedentes personales de enfermedad coronaria y menopausia. Desafortunadamente son situaciones que no podemos cambiar en la vida. Siempre la gente usa la expresión, nosotros no que básicamente no escogemos a nuestros padres, ¿no? Pero al final de cuentas debemos dar gracias que tenemos padres, ¿verdad? El otro detalle es que cuando hablamos de estos marcadores de riesgo cardiovascular refiriéndose a la edad, la gente habla de algunas edades específicas, como de superior a 55 años en los hombres y superior a 65 años en las mujeres, o sea que prácticamente 10 añitos que se la pasan tranquilas a diferencia de nosotros. En el sexo hay mayor riesgo en varones, Dios nos bendiga, ¿verdad? Historia familiar, enfermedad cardiovascular prematura, que desafortunadamente es más frecuente en hombres, y por supuesto en varones antes de los 55 años y en mujeres de los 65. Algo que deben de recordar también, que de una forma u otra, el problema del infarto al miocardio es algo muy interesante, porque recuerden que actualmente vemos individuos que se infartan antes de los 40, incluso de los 30 años, y muchas veces no está relacionado con alguna dependencia a drogas, sino que simple y sencillamente es una enfermedad cardíaca como tal, y ustedes van a ver más adelante por qué sucede esto. Cuando hablamos de los modificables, nos referimos a la hipertensión, a la dislipidemia, a la alteración de la glucosa, resistencia a la insulina y por supuesto diabetes mellitus. Quise mencionar esos tres ejemplos porque de una forma u otra son diferentes. La gente a veces piensa que uno y otro son lo mismo, pero no. El otro detalle, hablando de estos modificables, también hablamos del tabaquismo, de la obesidad, el uso de sal excesivo, por supuesto, y el sedentarismo. Aunado a que existen otros modificables, como son la depresión, el estado de estrés, que es algo muy importante, el nivel socioeconómico de los individuos, los factores psicosociales, que no es lo mismo que este nivel socioeconómico, el consumo de alcohol y cocaína, y por supuesto la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es algo muy común y completamente asintomático, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes mellitus de larga duración. ¿Okay? Ahora, dentro de estos predisponentes, no hablando de los modificables y no modificables, cuando nos referimos a los predisponentes son aquellos que empeoran el riesgo de los factores de riesgo ¿qué? Independientes. Y los condicionales que asociados con riesgo aumentado de enfermedad aterosclerótica aumenta su relación causal independiente y contribución, como podemos observar. Ahora, si ustedes quieren ver cuáles son, prácticamente muchos de ellos se repiten. ¿Por qué razón? Porque de una forma u otra es como eso se clasifica. No voy a discutirlos uno por uno, pero ahí pueden ver ustedes que hay unos muy importantes, como es el índice de masa corporal de más de 30, que es básicamente una obesidad. El simple hecho de las características técnicas también es un factor muy importante. Y por supuesto vamos a ver la circunferencia de la cintura, que es un factor que de una forma u otra nos puede ayudar para muchos aspectos. Ahora, si quieren ver los condicionales, la listita está un poquito más elevada. Y prácticamente pueden ver ustedes que prácticamente muchas situaciones que de una forma u otra el individuo está expuesto, ¿qué sucede? Son factores que van a tener una intervención muy importante de esta situación de la enfermedad cardiovascular. El simple hecho de tener una infección por clamidia, que es común, ¿qué es lo que sucede? O sea, que son factores de riesgo cardiovascular. La elevación del LDL, que es algo que de una forma es común, y varios de ellos, como podemos observar, pero no es el caso de discusión en estos momentos. ¿Okay? Y hay otros factores de riesgo que se llaman emergentes. O sea que aquí está como en el béisbol, ¿verdad? Tenemos el equipo y después vienen otros por ahí a apoyarnos por si no se complica. La homocistina, el PCR, que es una proteína C reactiva, albuminuria. Probablemente ustedes durante las pláticas van a escuchar muchos de estos. Y por supuesto el grosor de la media íntima de la carótida y de una forma u otra esta calcificación de aorta, que son situaciones que a veces descubrimos con los pacientes.
pero hay recientes enfermedades que ya tienen vínculos y están identificadas como factores de riesgo cardiovascular, que incluso algunas de ellas en estos momentos son consideradas epidemias. ¿A qué me refiero? El hígado graso, no alcohólico, la disfunción eréctil y la enfermedad periodontal. ¿Qué es lo que sucede? Que de una forma u otra, estos tipos de factores son vitales, que nosotros también empezamos a entender cómo de una forma están relacionados con la obesidad y la diabetes y esta situación de la enfermedad cardiovascular. Y si de una forma u otra ustedes piensan que los estoy engañando, la evidencia lo soporta. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Ustedes pueden ver que de una forma u otra la importancia radica relacionado con el hígado graso en la alta prevalencia de ese problema en nuestras sociedades. Acuérdense que el hígado graso en estos momentos es muy complicado de diagnosticar porque es asintomático. La única forma como lo diagnosticamos es pues, si hacemos un ultrasonido, y si queremos tener una evidencia como tal debe hacerse una biopsia hepática. Podemos ver que el riesgo cardiovascular con alteración de la arteriosclerosis de los eventos vinculados a esta situación del hígado graso, que es un problema muy importante, y en estos momentos no existe tratamiento médico para el mismo. Cuando ven ustedes la disfunción eréctil, escuchen esto, se considera un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular y puede ser un presagio de futuros eventos cardiovasculares. O sea que si quieren espantar al marido, lo pueden espantar. Nomás no le van a decir quién les dijo esto. Ok. ¿Cuál es entonces la importancia de calcular este riesgo? ¿Y cómo se calcula? ¿Okay? El riesgo se calcula básicamente identificando tres grupos. Como siempre, ¿verdad? El bajo, el moderado y el alto. Y esto tiene que ver con la presencia de los mismos y la prevalencia de vida que se calcula para el paciente. ¿Ok? El bajo sí es menor del 10% relacionado con estos, y básicamente hay una ausencia de factores de riesgo cardiovascular. Es muy interesante, ¿no? Porque prácticamente el no tener ninguna enfermedad, tenemos que ya un riesgo de ¿qué? De morirnos, ¿no? Ahora, si tenemos alguno de estos, la situación se complica. El moderado, entre 10 y 20%, y pueden ver ustedes la presencia de algunas enfermedades importantes como es el tabaquismo, la hipertensión arterial, alguna dislipidemia, y por supuesto ya hablamos de un factor de riesgo alto o marcador en estos momentos, ¿cuándo qué? Cuando hay la presencia de una enfermedad definitoria de riesgo cardiovascular como tal. ¿Okay? Ahora bien, los métodos más comunes para hacer estos cálculos es esa famosa tabla que ustedes han escuchado, el método de Anderson de Framingham, ¿okay? Que básicamente son tablas donde nosotros ponemos la información del paciente y de acuerdo a los parámetros que tiene nos va a dar un cálculo. Y la otra que también es muy utilizada es la famosa tabla de SCORE. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Si no puedo hablar más fuerte, ese no es problema. Ahora bien, estas son múltiples tablas reconocidas de riesgo cardiovascular, como ustedes pueden observar. O sea que no solamente existe el Framingham y el SCORE, hay múltiples tablas. La ventaja de estas tablas es que son accesibles. Ustedes las buscan en el internet, las descargan y pueden utilizarla en su consulta sin ningún problema y decirle al paciente lo que va a suceder. ¿Okay? Otra situación interesante es que vean ustedes, esta de Framingham básicamente mide el riesgo coronario, algo muy importante. Se considera de alto riesgo a partir de 20% y pueden observar algunas variables muy importantes. Pero algo que pasó con este es que nunca consideraron diabetes y obesidad. Y algo muy raro, ¿no? Que son los factores de riesgo muy interesantes y no estaban considerados, sino consideraban otros factores. Se han hecho revisiones y por supuesto que lo han incluido. Aquí pueden observar esas tablas de Framingham. Es difícil verlas, pero de una forma u otra pueden ver que existe tanto para el hombre como para la mujer. Pueden ustedes también observar que lo único que se hace, se circula lo que corresponde al paciente. Ahí tiene unos números, nos da un porcentaje y ese porcentaje les indica a ustedes cuál es el cálculo del paciente. ¿Ok? Y si en un momento no tienen dificultad, díganle a su chavo, al que tiene 5 o 6 años, a ver, bájame la de Framingham y él les ayuda. No se preocupen de eso, ¿ok? Todos hacemos eso. Aquí pueden ver ustedes también esa otra tabla, que de una forma u otra, si ustedes observan, tiene algunos sitios que están básicamente con un colorcito como enlazados, ¿ok? Y eso nos da la pauta para que nosotros podamos de una forma determinar, basado en esos diferentes parámetros, como el HDL, la edad, por supuesto, y algunos otros factores como la presión arterial, cuál sería el riesgo que va a tener ese individuo, si es de un 15, de un 20% en estos casos. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos entonces prácticamente de estas tablas de riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea, se consideran ya de alto riesgo a partir del 20%. Eso es lo más importante que ustedes deben de recordar.
Y se utilizan variables muy importantes como la edad, el sexo, por supuesto. La razón por la que se utilizan ese tipo de variables en todas las tablas de edad y sexo, porque son cosas que son prácticamente no modificables. ¿Okay? El otro detalle es que los resultados que se expresan en estas tablas con colores, hay tablas para diabéticos y tablas para no diabéticos, algo diferente que lo sucedió con lo de Framingham, como podemos observar. Esa es la tabla de score, como pueden ver ustedes. Básicamente lo mismo que aquí, la diferencia es que tiene diferentes scores, diferentes numeraciones, y lo mismo utilizamos los números que consideremos están de acuerdo al paciente, y al final de eso hacemos una suma y se calculan los mismos, el mismo porcentaje del paciente. Ahora, siguiendo con esto los factores de riesgo, ¿qué es lo importante y lo interesante de esta situación? Vean ustedes, cuando la gente todavía no se acaba la plática, ¿no? Todavía tengo tiempo. Ok, perdone. Bueno, lo interesante de esto es que siempre que ustedes, cuando hablan de factores de riesgo cardiovascular, siempre van a hablar de entidades que son comunes, como es que el síndrome metabólico, y ustedes pueden ver que de una forma u otra en la parte del medio encuadrada, simple y sencillamente vemos todos esos factores de riesgo que hemos básicamente enunciado en las últimas diapositivas, ¿ok? Que al final de cuentas ustedes pueden observar que al coadyuvarse todos esos ocasionan una enfermedad cardiovascular. Ahora, si observan ustedes los factores que contribuyen al riesgo cardiometabólico puestos en una diapositiva, eso es lo único que tienen que recordar. Hablamos de qué, de lo que es las genéticas, que prácticamente tiene que ver con el sexo de nosotros, el sobrepeso. Por supuesto estamos hablando de las situaciones de alteraciones de lípidos, hablamos de alteraciones en presión arterial, de glucosa. No podemos descartar lo que es la situación de la actividad física, el fumar en el paciente, y de una forma u otra, otras anormalidades importantes que al final de cuentas es lo que va a ocasionar que el paciente muera de enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Esto, de una forma u otra, trata de implicar la importancia de hacer una determinación del riesgo cardiovascular del individuo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, a lo que me refiero con eso es que si nosotros hacemos el cálculo de eso, ustedes pueden observar, ¿ok? De una forma u otra, desafortunada, permítame un segundito. Necesito mi pointer. ¿Vas a vender las memorias del Congreso? Por alguna razón el de no se marca ahí, pero ese se va a marcar. Ok, a lo que iba prácticamente, y acá, allá está como muy lejos, y acá no hay computadora para que pudieran los dos, o sea que no es preferencia de este lado, ¿ok? Todos son iguales. Bueno, el detalle, como pueden observar, es muy interesante, porque si ustedes, después de determinar cuál va a ser el riesgo del paciente, básicamente nosotros a tener el score de eso, lo que podemos determinar es cuáles van a ser las intervenciones. Si el paciente de una forma u otra no tiene un riesgo muy elevado, pero tiene cierto riesgo, debemos de modificar la forma como el paciente está viviendo, y lo vamos a ver casi ya al final de la plática. El otro detalle es que si en un momento el riesgo es alto, debemos de utilizar medicamentos. ¿Para qué? Para manejar la situación del paciente. Ahora, aunado a esto, básicamente algo que les quiero mostrar que es muy interesante, es que cuando ustedes observan la fisiopatología de lo que es la diabetes en la edad de los adolescentes, que es muy común, hay otros factores muy importantes que de una forma u otra también se van a integrar, que esto, de una forma u otra, muchos de ellos, como pueden ver ustedes, ya son individuos que desde jóvenes van a tener problemas de factores de riesgo cardiovascular. Recuerden que durante la adolescencia sucede una etapa de resistencia a la insulina, algo muy semejante que lo que pasa cuando la mujer se embaraza, ¿ok? Pero son buenas alternativas para que de una forma u otra nosotros podemos determinar cómo el paciente va a salir adelante. Esto es lo que sucede con la diabetes tipo 1 y 2. La progresión realmente, como ustedes saben, está bien descrita. Pero el problema, nosotros sabemos cómo pasa eso. Pero ¿cuál es el problema más importante? El problema más importante es que el diagnóstico de esta enfermedad se retrasa ya de casi 4 a 12 años en los diabetes, sobre todo con tipo 2.
Ese es un problema porque ya cuando nosotros tomamos al paciente para manejarlo, ya tiene complicaciones que en muchos casos son irreversibles, muchas de ellas. Cuando hablamos de la enfermedad macrovascular en el paciente con diabetes al momento del diagnóstico, vean ustedes, la gran mayoría de estos pacientes ya tienen diabetes tipo 2 o tienen uno o más factores de riesgo coronario, hablando de esa situación de un diagnóstico tardío. Si nosotros diagnosticáramos a los pacientes en prediabetes, tendríamos más opciones de hacer algo por los mismos. Desafortunadamente eso no sucede. Y cerca de la mitad, tienen evidencia de enfermedad aterosclerosa clínica o subclínica. E incluso se van a ver algo más adelante que no en esos momentos, sino en etapas mucho más tempranas de la vida. ¿Ok? Por alguna razón. Pero aquí tengo otro, mira. A ver qué tal está. ¿Sí? Perfecto. Vean esto. Esto es un dato que en todos lados lo muestra. Recuerden ustedes que el hecho de tener diabetes es equivalente a haber tenido ¿qué? Un infarto al miocardio. O sea que prácticamente un individuo que no se haya infartado pero sea diabético es simple y sencillamente el comparativo. Por supuesto pueden ver ustedes que de una forma u otra los pacientes que tienen un antecedente de infarto anterior van a ser individuos que van a tener una posibilidad de que mueran de una enfermedad cardiovascular mucho más importante. Cuando hablamos de la fisiopatología relacionada con esto, básicamente y la enfermedad aterosclerótica, acuérdense de cosas tan interesantes como la disfunción endotelial, el estado procoagulante y la situación de la dislipidemia. El detalle de esto y por qué es importante es porque recuerden que la enfermedad de la diabetes se considera una enfermedad vascular, una enfermedad del endotelio, que prácticamente es una afección a niveles mucho más sensibles de lo que nosotros entendemos o pretendemos atender. Vean, ese estudio del Reino Unido, ¿qué es lo que nos demuestra? Que si de una forma u otra, ¿qué es lo que sucede? Si el individuo, como pueden ver ustedes aquí, si la hemoglobina glucosilada aumenta un 1%, en el caso del infarto al miocardio va a aumentar hasta un 14%. En el caso de un accidente vascular, un 12%. En el caso de una amputación, hasta un 43%. Y en el caso de falla cardíaca, hasta un 16%. Eso solo con un incremento permanente de 1% en hemoglobina glucosilada. Por eso es que se utiliza esta para de una forma u otra tratar de evitar esas complicaciones. Ahora bien, y la gente siempre habla de ¿qué? De ese beneficio benéfico de ¿qué? De bajar la glucosa lo más que podamos y la hemoglobina glucosilada. ¿Eso es algo real? Cuidado, no es real. Hay individuos que su número toda la vida va a ser 8.5 y jamás los van a bajar de ahí. Muchos de esos estudios reflejaron, por ejemplo, muchos de los estudios que ustedes observan aquí, como el estudio de los veteranos en Estados Unidos, donde los individuos que tenían 8 los quisieron bajar a 7, ¿y qué fue lo que sucedió? Les dieron ¿qué? Derrames cerebrales, o accidentes vasculares. Esta de una forma u otra hay que tener cuidado porque realmente la evidencia en muchas ocasiones muestra que no es lo mejor bajar y bajar, sino que básicamente va a ser dependiendo del paciente. Por eso muchas veces las cifras de 6.5, menos de 5.5 van a ser inalcanzables para algunos pacientes. O sea, hay que tener cuidado con las recomendaciones. Pero algo que sí de una forma u otra nosotros en los últimos años hemos visto, que muchas de las terapias que se utilizan actualmente para diabetes han ofrecido ¿qué? O están ofreciendo beneficios de proteger la enfermedad cardiovascular y por eso probablemente en el futuro la situación de utilizarlas es mucho más frecuente. Vean ustedes, algo que de una forma u otra, la situación de la obesidad, la acumulación de grasa, simple y sencillamente está relacionada con todas las enfermedades que a ustedes se les pueda de una forma u otra imaginar. Y desafortunadamente la situación de la enfermedad aterosclerótica es algo que está presente relacionado con la obesidad. No solo la diabetes como sí, sino también son otros que de una forma u otra están importantes. Nosotros sabemos que cuando hablamos de obesidad y diabetes tipo 2, el adipocito es altamente sensible a los efectos de insulina. O sea, prácticamente el ser obeso es algo que de una forma u otra va a repercutir en la resistencia a la insulina. Promueve la captación de triglicéridos, que recuerden es la base fisiopatológica más importante de la diabetes. Activa el sistema nervioso central y reabsorción del sodio, que es otro problema importante para nosotros. ¿Por qué? Porque puede aumentar la carga de líquidos a nivel, sobre todo, de corazón y esto va a ocasionar problemas importantes. Y estos cambios simplemente, ¿qué es lo que originan? La situación de hiperlipidemias y, por supuesto, de hipertensión en los pacientes. Aunado a que esto aumenta la producción de ácidos grasos libres. Otro importante factor dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus, la presencia de ácidos grasos libres. Y por supuesto, disminuye la obtención de glucosa, fuente primaria de energía, desciende la captación periférica, condiciona la resistencia a la insulina,
aumentando producción para compensar la hiperglucemia, y al ser insuficiente, simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a producir? Muerte de células beta. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Decline, y la persona va a tener diabetes mellitus. Simple. Así es lo que sucede. O sea, si quieren aprender algo, apréndanse de diapositiva y le pueden decir, ya sé por qué la grasa produce ¿qué? Diabetes mellitus. Porque de una forma u otra es la forma más sencilla de tratar de explicar esa situación. Ahora bien, la gente dice siempre que la grasa es mala. Momento. Depende de dónde esté la grasa, ¿no? Los osos tienen mucha grasa y ¿alguien ha escuchado que un oso se muere de enfermedad cardiovascular? Al contrario, ¿no? Hasta se dan la oportunidad de dormirse ¿cuántos meses? 6 meses, ¿no? Invernan. Eso es algo que a nosotros se nos olvidó. Yo le digo a la gente que en Estados Unidos le digo a la gente que lo más cercano de la hibernación en los mexicanos es que la siesta, ¿verdad? Porque no, habitualmente, es algo que en el único país en el mundo donde duermen la siesta, ¿en dónde es? ¿En dónde es? México. Bueno, pero esa no es cultura de ellos, nosotros se lo heredamos a ellos, no, ellos nos lo dieron a nosotros, o sea, no todo viene de allá tampoco, o sea, nos fregaron un poquito, pero también los fregamos nosotros con eso, ¿ok? Ahora bien, la grasa subcutánea, como podemos observar, es una grasa buena que requiere el organismo, por múltiples aspectos. La grasa visceral es una grasa que de una forma u otra es mala. ¿A qué grasa se refiere uno? Por sobre todo la que se acumula a nivel de ¿qué? A nivel de estómago, a nivel de área umbilical. Y la grasa ectópica es la grasa que de una forma u otra realmente causa problemas. ¿Cuál de ella? La que se produce en el hígado graso y por supuesto la que se acumula alrededor de ¿qué? Del corazón. O sea que es grasa que realmente produce problemas importantes. Y ustedes lo pueden observar. De una forma u otra dicen que a las mujeres les gusta que los hombres tengan pancita. Yo jamás he escuchado en mi vida una mujer que diga eso. Yo no sé por qué la gente dice eso. ¿Ok? Pero, o sea, si alguien se siente bien con eso, pues adelante, ¿no? Ahora bien, recuerden esto. La obesidad visceral o central está considerado un riesgo cardinal de la enfermedad cardiovascular, desafortunadamente. El otro detalle, vean ustedes que actualmente hay gente que menciona que el índice de la circunferencia de la cintura pudiera ser considerado el quinto signo vital por la cantidad de patología con la que se puede relacionar. Por supuesto, es de una forma ahora sí que muy de hablar de una no completamente científica, pero pudiera ser, ¿no? Y sí es cierto, ¿por qué? Porque que la cintura mide más de 90 centímetros, es necesario ir al médico ya que puede ser la única oportunidad de prevenir la diabetes, por supuesto. Hay algo muy interesante en los hombres. A nosotros nos hacen de rutina, ¿qué? Exámenes de tolerancia a la glucosa porque no nos embarazamos, ¿correcto? A las damas afortunadamente es una etapa importante, lo hacen. O sea, uno realmente está muy limitado en que pueda ser, ¿qué? Diagnosticado con una intolerancia a la glucosa, a menos que uno se lo pida o a menos que realmente uno tenga familia y solicite al médico. El otro detalle, vean ustedes, esa es la forma como se debe de medir la cintura. Es algo que es muy importante. La cintura de una forma u otra, muchas veces los pacientes dicen, ¿sabes qué? Pero yo uso el mismo cinturón. Sí, el mismo cinturón, pero ¿abajo de qué? Abajo de la panza, ¿verdad? O sea, realmente no ha cambiado. Y uso los mismos pantalones, por supuesto, antes los traías arriba, los traes ¿a dónde? Abajo. O sea, de una forma u otra realmente sí usa la misma medida, pero en otro lado. El detalle que es importante seguir los pasos como lo indican, de una forma medio a partir del área umbilical, siempre hay que tener de antecedente los hitbox. Esto es algo vital. Muchas ocasiones la gente, ¿saben dónde mide la cintura? ¿En dónde la mide? Pues si de aquí a acá van a ser probablemente ¿qué? 90 y aquí van a ser como 80, ¿no? El detalle es que es algo importante para nosotros identificar esto. ¿Y por qué razón? Porque vean ustedes, esos son datos que de una forma u otra, no honestamente mentiría, pero no sé si ya han hecho alguna otra cuantificación semejante a esta en el programa de Ensanud que recientemente fue publicado. Vean ustedes, cuando hablamos de circunferencia de la cintura, si el individuo tiene más de 102, que es algo que común, ¿correcto? ¿Qué sucede? Tiene ya el individuo un riesgo de ser diabético hasta de casi un 80%, en mujeres hasta un 64.9%. Tiene el riesgo de ser hipertenso hasta un 77% y en las mujeres hasta un 67%. Incluso cuando estamos hablando de menos de 89, vean ustedes, ya el simple hecho de tener un poquito menos de 89 ya el riesgo se maneja bastante alto con la acumulación de esto. ¿Okay? O sea que realmente sí nos determina, nos ayuda para algo. Y esto es otra diapositiva semejante a la anterior, donde básicamente hablan que después de 40 que ya empiezan a tener o se puede relacionar. Y vean ustedes, aquí hay algo que de una forma u otra es muy importante, porque relaciona la circunferencia de la cintura con el índice de masa corporal del paciente.
Aquí estamos hablando de una forma u otra en el hombre, que ya pudiera ser sobrepeso, ¿ok? Y en la mujer, por supuesto, después de 35, como pueden observar ustedes, ya estamos hablando también de sobrepeso, obesidad. O sea que prácticamente de una forma u otra. Por eso es que son de los factores más importantes para que nosotros podamos determinar problemas con los pacientes. Ahora, si en un momento dado, esto de los adultos no es suficiente, hay datos muy interesantes. ¿Qué sucede con las poblaciones pediátricas? ¿Okay? Dice ustedes, ok, pues, hablamos de poblaciones enfermas en estos momentos. En el año 2012 se realizó un estudio donde se hizo una observación acerca de datos que recogieron de más de 3,000 adolescentes de 12 a 19 años de edad. Por supuesto, se recabaron estos datos y vean ustedes lo que sucedió. Identificaron factores de riesgo. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que identificaron en esa población? Prehipertensión o hipertensión, límite alto permitido elevado de colesterol LDL, bajo colesterol HDL y prediabetes. Prácticamente estamos hablando que poblaciones jóvenes ya tienen factores de riesgo cardiovascular muy importante, basado en ese simple estudio de 3,000 chiquillos. Ahora, si eso no es suficiente, yo le digo a la gente, esa es una diapositiva que por ahí me la encontré, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Eso lo he mostrado y probablemente hay gente que la ha visto. ¿Saben qué es esto? Me imagino, ¿no? Estos son recién nacidos que ignoro la causa por la que murieron, pero cuando les hicieron las necropsias, observaron que ya tenían la presencia de ¿qué? De placas ateromatosas. O sea que prácticamente yo no me voy a cansar de decir a la gente, la población o los chiquillos están haciendo ¿qué? Enfermos. ¿Cuántas veces habla la mamá de que un embarazo saludable es aumentar de peso? No es así. O sea, desafortunadamente, recuerden que en muchas ocasiones esto empieza en esas situaciones. Ahora, vean ustedes, se puede conceptualizar que nosotros tenemos potencialmente una tragedia nacional en nuestras manos cuando 1 de cada 3 adolescentes, le estamos hablando hace ya 5 años, de 12 a 19 años de edad tiene sobrepeso o es obeso y tienen factores de riesgo. O sea que prácticamente una enfermedad que empezó a 20 años, continúa con 20 años, ¿qué es lo que sucede? Es un problema que de una forma u otra no vamos a encontrar en estos momentos. Y vean ustedes, muchas veces la gente dice, pero ¿cuáles son los antecedentes o los factores de riesgo en los individuos que tienen diabetes tipo 1? Porque parece que todo el mundo ignora a los que tienen diabetes tipo 1. No, también tienen sus problemas. El detalle es que vean ustedes, cuando hablamos de factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, antecedente familiar de la enfermedad, antecedentes de macroangiopatía, edad, duración de la diabetes en estos individuos, estilo de vida no saludable, que también es un problema con los chiquillos con diabetes tipo 1, y por supuesto, obesidad, sobrepeso, fumar, hipertensión. ¿A qué me refiero? Recuerden que actualmente hay una serie de situaciones que hace muchos años nosotros manejábamos, por mencionar algunas de ellas. La famosa diabetes juvenil, que es un concepto que ya no se maneja, porque hay individuos que a los 45 o 50 años les da diabetes tipo 1, ¿correcto? Y yo le digo a la gente, ya a los 45 o 50 ya no eres ¿qué? Ya no eres juvenil, ya eres un chavorruco, no sé cómo les dicen, algo así, ¿me entienden? Ya, o sea, ya hay que pensar en otras situaciones. El otro detalle, también recuerden que algo que es muy importante, toda la gente piensa que diabéticos tipo 1 es igual a ser ¿qué? Delgado. No. Ahora hay una cantidad muy importante de diabéticos tipo 1 que tienen obesidad y sobrepeso. ¿Y eso qué es lo que sucede? Si estos individuos la única cosa que pueden utilizar es insulina para controlarse, al ser obesos, aumenta la resistencia a la insulina y por ende las concentraciones o cantidad de insulina va a ser mucho mayor para estos pacientes, ¿ok? Y esto lo explican de una u otra forma completamente fisiológica, como pueden ver ustedes. En esos pacientes que pueden tener disfunción endotelial tipo 1, que al final de cuentas van a producir aterosclerosis y van a morir por enfermedad cardiovascular. Pero ¿cuál es la acción que nosotros podemos hacer en esos aspectos? Ya casi terminamos, no se angustien, ¿ok? ¿Right? Ahora bien, la acción que de una forma o algo que nosotros podemos hacer en estos aspectos es algo muy importante. ¿Cuál es el beneficio del mismo? Son 10 recomendaciones y son recomendaciones que están un poquito, que son bastante amplias, pero nada más voy a mencionar lo más importante. Hay que de una forma tener el diagnóstico correcto para los individuos cuando hablamos de diagnosticarlos con el tipo de diabetes. Es importante el ejercicio combinado que se haga en los pacientes que de una forma u otra, para evitar las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿ok? De una forma u otra es importante también tener un plan de nutrición adecuado en las calorías que sean de acuerdo al individuo, porque cada paciente es diferente. Por supuesto, una meta glucémica, como les mencionaba, que se mencionan dependiendo de los grupos, de menos de 7 o menos de 8 en pacientes con comorbilidades. Y algunos manejan con ¿qué? Con menos de 5 o de una forma u otra una diabetes mellitus de corta evolución.
Y por supuesto la presión arterial, de una forma u otra las cifras que actualmente se manejan son de 140 a 90 en ese tipo de población de pacientes diabéticos. Se menciona que a todos los individuos que tengan más de 40 años se recomiendan darle estatinas y con 5% más de riesgo calculado. El uso de ácido acetilsalicílico también es de una forma u otra indicado en estos pacientes. ¿Para qué? Para ayudarles a la antiagregación plaquetaria. Y se debe incluir metformina en el esquema terapéutico de la diabetes mellitus como tratamiento primero, porque de una forma u otra también ofrece muy buenas posibilidades, pero es algo que de una forma u otra puede también ser sustituido por otros medicamentos. Evitar a toda costa la hipoglucemia. Recuerden, tan malo es que suba como tan malo es que baje. La gente a veces piensa que el tener hipoglucemia es algo que de una forma u otra no tiene problemas, pero recuerden, la hipoglucemia está científicamente relacionada con la presencia de enfermedad cardiovascular, exactamente, y el problema cognitivo, ¿verdad?, en muchos de los pacientes. O sea que realmente es un problema a considerar. El otro detalle que vean ustedes, es importante detectar oportunamente complicaciones, como en el riñón, por supuesto, enfermedad coronaria, la enfermedad arterial periférica, retinopatías, neuropatías, que de una forma u otra es algo que nosotros desde un principio, y muchas veces estas situaciones se pueden hacer enviando al paciente a otros médicos o nosotros examinando áreas que a veces no nos gustan examinar como los pies. ¿Ok? Ahora, dentro de las recomendaciones que se mencionan al respecto son múltiples. Los endocrinólogos de Estados Unidos son de los que han puesto algo de una forma un poquito más práctico para las personas y eso es básicamente lo que se menciona. Ustedes pueden observar que el famoso manejo del estilo de vida de los pacientes, donde básicamente debemos de considerar lo que es nutrición, una adecuada actividad física, dormir lo suficiente, moderación en ingesta de alcohol y dejar de fumar. Es dentro de lo que se maneja de las modificaciones del estilo de vida. No vamos a revisar todo porque prácticamente eso es lo que concluye, ¿no?, que es lo más importante que nosotros debemos de hacer. Desafortunadamente a veces quisiéramos dormir más de 7 horas, pero pues no podemos, dormimos más de 10, que es más importante. ¿Ok? El otro detalle es que de una forma u otra se habla acerca de un algoritmo para el manejo de la diabetes y uno de los aspectos más importantes que por supuesto ustedes deben de recordar siempre, independientemente de lo que sea, manejar al paciente para obesidad o diabetes, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tratar de cambiar el estilo de vida. Ahora bien, hay algo muy importante que de una forma u otra ya no es factible por múltiples razones. Hace muchos años se manejaba que al paciente había que darle chance unos 3 meses con modificación de estilo de vida para que como que se alivianara, ¿verdad? Ahora ya no podemos hacer eso porque ya el paciente llega con una hemoglobina glucosilada de ¿cuánto? De 10, de 11. Y ya como que las modificaciones, en lugar de pensar en modificaciones, como que está uno pensando más en insulina, ¿correcto? Porque de una forma u otra ya la situación es completamente diferente. ¿Ok? Algo que también vean ustedes que es muy interesante cuando hablamos acerca de la situación del riesgo para la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, existen manejos para las dislipidemias, para la hipertensión, para la situación las dislipidemias, las diferentes formas como se pueden manejar las estatinas en los pacientes y el tipo de ellas, que de una forma u otra, si ustedes tienen dificultades para manejar eso, refieran a estas tablas y les da una idea de cómo pueden hacerlo con el paciente y las diferentes alternativas que existen. ¿Ok? Y por supuesto lo que yo les comentaba, en este caso específico esa asociación de clínicos endocrinólogos maneja de menos de 6 puntos, igual o menos de 6.5 cuando el paciente no tiene problemas y que no hay riesgo de diabetes, pero cuando el paciente tiene ya problemas o algunas otras enfermedades o riesgo de hipoglicemia, hay que mantenerlo probablemente de una forma u otra un poquito más elevado para evitar eso. Pero también va a depender de la condición general del paciente y la duración de la diabetes mellitus, por supuesto. Y algo que también es nuevo para nosotros en muchos aspectos, es que vean ustedes, dentro de los medicamentos para la diabetes, ¿qué es lo que sucede? Hay medicamentos que ya tienen una intervención positiva en el peso y hay medicamentos que ya tienen una relación positiva o negativa con el riesgo cardiovascular, que de una forma u otra es importante familiarizarse porque son medicamentos que se pueden utilizar ahora para manejar a estos pacientes, para evitar o ayudarles a evitar este tipo de problemas. Incluso, cada año, estas famosas recomendaciones médicas que realiza la Asociación Americana de Diabetes, que es prácticamente las que utiliza la mayoría de la gente, hablan de algunos factores muy interesantes, donde ellos dicen que la presión arterial deberá de checarse en cada visita y si está elevada se deberá de confirmar en una visita separada. Es muy importante cuando diagnosticamos presión elevada hacerlo realmente como debe ser. Muchas ocasiones el paciente llega, se la checamos, la tiene elevada y ya le queremos meter medicamentos. Cuidado. Hay que tomar ciertas pautas, ¿ok? Medir anualmente por lo menos el perfil de lípidos, independientemente de que el paciente no tenga historia de dislipidemias.
Si el paciente no tiene sintomatología de enfermedad coronaria, no se recomienda hacer exámenes de rutina para la misma, mientras los factores de riesgo estén siendo controlados, ¿ok? O sea, prácticamente no tenemos por qué hacer cosas que no están dentro de la práctica. Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular se recomienda inhibidores de ECA, aspirina o a tratamiento con estatinas. O sea, no hay nada nuevo al respecto. Y en pacientes con el antecedente de infarto al miocardio, se deben manejar bloqueadores beta y se deberá continuar por lo menos 2 años posterior al evento, como podemos ver. O sea, que son cosas que prácticamente, independientemente de lo que el mundo diga, los médicos de primer contacto lo pueden manejar sin ningún problema y tranquilamente, porque no hay nada oculto en eso. Ahora bien, ya casi vamos a concluir al respecto, pero vean ustedes, lo que yo le digo a la gente que cuando manejamos el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, desafortunadamente no es algo que le vas a dar una pastilla y le va a curar todos. Esto de una forma u otra deben de manejarse completamente independiente, como ustedes pueden observar, porque realmente el factor fisiológico que tienen es muy importante y en cierta forma es complicado en muchos aspectos, ¿ok? El otro detalle, si ustedes observan, es que cuando hablamos acerca de ese famoso ABCDE que ya modificamos, hablamos de que de una forma u otra es importante a los pacientes manejarlos con aspirina, como lo mencionamos dentro de la situación que indicamos, controlar la presión arterial, manejar el colesterol adecuadamente, el control de la diabetes, ejercicio y nutrición saludable es algo importante. ¿Ya se me acabó el tiempo, Rangel? Porque ya veo que estás aquí atrás. Ok, perfecto. Ok. Estás chiquito, pero te ves, ¿eh? Ok. Por supuesto, el control de la obesidad es muy importante. Así como que dije, ay, que se siente así medio raro. Que, bueno, el otro detalle, que independientemente de esas cosas, hay algo muy importante, como les mencioné. La situación de evitar de fumar es vital. Yo le digo a los pacientes que son diabéticos y fuman, sabes que si quieres, eso es como condenarte a muerte, desafortunadamente. El tabaco no tiene, ustedes idea, la situación o el perjuicio que hace sobre todo a nivel de endotelio. Es algo que realmente, ese proceso inflamatorio, que yo digo a la gente es tan exquisito y que desconocemos. Y si es inflamación, ¿por qué no se quita con antiinflamatorios, verdad? No se quita porque realmente lo desconocemos en estos momentos. Desafortunadamente el cigarro sí lo conoce porque lo complica bastante. Y es algo que de una forma u otra es importante decir a los pacientes. Y están todos ahí parados. El otro detalle es que de una forma u otra, esto es lo que va a suceder con los pacientes. Es importante como para nosotros que de una forma u otra, esas arterias que prácticamente es nuestra vida, hay que cuidarlas, porque si no, yo se le digo a la gente, al final de cuentas, algo va a suceder. Es algo que es definitivamente importante para nosotros. La otra situación es que de una forma u otra, nosotros podemos observar que ahí lo que ustedes observan es un corazón infartado, y es un corazón típico, y sí saben qué es todo esto que está aquí, ¿verdad? O sea, eso es obvio, ¿verdad? ¿Es grasa qué? Es grasa ectópica que de una forma u otra produce una constricción y no permite que ese corazón trabaje como debe ser. Y eso es como un extra que les quiero dar, porque no tengo la oportunidad en muchas ocasiones de decir a la gente qué es lo que realmente. La situación, ¿todavía tengo tiempo? ¿Sí? Ok. La situación de las complicaciones de la diabetes ha cambiado, y ha cambiado de una forma realmente complicada para nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta, muchas de las cosas que nosotros pensábamos eran relacionadas con algunos otros factores, no es así. Cuando hablamos dentro de las complicaciones microvasculares, por supuesto estamos lo habitual, retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad periodontal, que de una forma u otra está ahora considerada dentro de esas complicaciones, o puede ser un factor para la misma. Estamos ahora ya hablando y de una forma u otra nosotros podemos hablar científicamente que los pacientes que en un momento dado no controlan el azúcar adecuadamente pueden llegar a un momento en su vida que tengan una deficiencia cognitiva. Y básicamente no estabas hablando que el individuo tiene un Alzheimer, porque es una situación completamente, es la persona por ejemplo de 70, 75 años que se sigue conduciendo pero de vez en cuando se le olvidan las cosas por un descontrol de la glucosa. Por supuesto la depresión es algo que desafortunadamente la diabetes se vive desde el momento que se diagnostica. El otro detalle es que también ahora se habla de complicaciones microvasculares donde ustedes pueden observar que las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo de hasta 2 a 3 veces de pérdida leve de la audición. O sea que esa persona grande que tiene 30 o 40 años con diabetes mellitus no se está quedando sorda. ¿Por qué? Porque ya está grande y es lo que nos trae, ya abuelita, ya estás vieja, te vas a quedar sorda. No, muchas ocasiones puede estar relacionado con ¿qué? Con un tipo de problema a nivel ¿qué? A nivel de circulación. Y vean ustedes, incluso se habla en este momento que los chiquillos que tienen diabetes tipo 1 es muy importante hacerles exámenes de audición porque empieza mucho más temprano la diabetes tipo 1.
El otro detalle, vean ustedes, cuando hablamos de complicaciones macrovasculares, se habla, por supuesto, de lo que nosotros conocemos, la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, pero ahora hablamos también de la disfunción diastólica. El paciente que ya tiene más de 10 años con diabetes, el corazón empieza ¿qué? Empieza a fallar, pero no sabe porque es completamente asintomático. ¿Qué es lo que sucede? Llega un momento en que el paciente va a hacer una disfunción ventricular asintomática y más adelante una falla cardíaca, que al final de cuentas, yo le digo a la gente, honestamente, es mejor que te mueras de un infarto a que te dé falla cardíaca, porque el infarto te vas y ahí nos vemos, pero una falla cardíaca, ¿qué es lo que sucede? El paciente puede estar en el hospital cada mes, desafortunadamente. O sea que hay situaciones que en la vida debemos de entenderlas y ver qué podemos hacer al respecto. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? La apnea del sueño es otra situación que de una forma u otra ya tiene una vinculación completamente con lo que es la situación de la diabetes mellitus como tal, como lo pueden ver ustedes, donde está explicada por una activación del sistema nervioso simpático, inflamación sistémica, disfunción hipotálamo pituitaria, suprarrenal y por supuesto la presencia de adipoquininas que de una forma u otra tienen una situación muy importante dentro de la disfunción de las células beta. Y por supuesto, el hígado graso de una forma u otra está vinculado. El detalle es que con el hígado graso está pasando algo que muchos de ustedes probablemente vivieron con el síndrome metabólico. No sabíamos primero qué era qué, el huevo o la gallina, ¿correcto? Pero al final de cuentas, sea huevo o sea gallina o sea lo que sea, hay que tener cuidado porque el problema es bastante. Recuerden, ¿cuál es el problema más importante del hígado graso? Que si no se trata, evoluciona a un carcinoma hepatocelular y es una causa aguda de muerte que el paciente es irreversible, ¿ok? Bueno, la muerte es irreversible, ¿verdad? Ok. Ahora bien, si quieren hablar de otros detallitos, ya está probado que las infecciones de la piel como la psoriasis de una forma u otra tienen una relación, una vinculación bastante importante con la fisiopatología de la diabetes como tal, ¿ok? Bueno, espérenme, se la voy a regresar para que le tome la foto, ¿ya? ¿Listo? Ok, perfecto. Ok, vamos. Ok, ya faltan como 4 diapositivas. Para concluir, ¿qué es lo que...? 2, Y entonces, como conclusión de todo lo que hemos nosotros revisado al respecto, lo primero que les quiero decir es que reducir la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en el futuro, así como la pérdida de calidad de vida, discapacidad y mortalidad, es por eso que nosotros debemos de ¿qué? Identificar esos factores de riesgo cardiovascular y hacer algo al respecto. En todo paciente con diabetes es importante se evalúe este riesgo debido al bajo índice de control glucémico de la población. Básicamente, como les digo, y si recuerdan que hay una serie de individuos que no se controlan, imperante que las unidades médicas familiares podemos ver que de una forma u otra establezcan una forma homogénea de cómo identificar esos factores de riesgo. La medición del riesgo cardiovascular facilita toma de decisiones en la práctica clínica. La forma como nosotros manejamos a los pacientes debe estar relacionada con cuál es la capacidad de vida de estos individuos y no debe de sustituir el juicio clínico dadas las limitaciones de los métodos. Hay gente que está en el cerro, ahí se pueden determinar los factores de riesgo cardiovascular, ¿ok? O sea que no hay que tener ninguna cosa muy así sofisticada. El otro detalle, el control glucémico es el factor crucial más importante para la prevención de complicaciones microvasculares. Recuerden eso es muy importante, o sea, el control de glucosa es vital. Y de una forma u otra, algo que es muy interesante de esa diapositiva, vean, la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina, que prácticamente factores de riesgo cardiovascular son los líderes que de una forma u otra manejan los riesgos cardiometabólicos, como pueden ver ustedes, que van a estar relacionados con la enfermedad coronaria, que al final de cuentas es la causa por la que el paciente muere. Y siempre hay una pregunta que nos hace la gente: ¿qué tipo de diabetes es más mala? No importa, la única diabetes que es mala es la diabetes que no está controlada, acuérdense de eso. Eso es algo que de una forma, o sea, ahora no sabemos cuál de ellas tiene más problemas, al final de cuentas las dos tienen problemas. Y yo le digo a la gente, nosotros vivimos el apocalipsis. Ese apocalipsis que estamos esperando, no lo estén esperando tanto, que ya lo tenemos aquí encima. Al final de cuentas nosotros vemos que el futuro que nosotros estamos viendo de diabetes, obesidad y lipidemia es lo que prácticamente está ahora en estos momentos manejando lo que es el ciclo de la medicina. Los que hacemos investigación también tenemos un apocalipsis, porque vean ustedes, de una forma u otra hay una serie de enfermedades o problemas relacionados a nivel que no podemos hacer nada al respecto. Y si de una forma u otra, a los que les gusta la disfunción endotelial, vean ustedes, la disfunción endotelial está relacionada con todas y cada una de estas enfermedades que al final de cuentas muchas de ellas son consideradas epidemias e incluso con caracteres de endemias en este momento, como nosotros podemos ver. Pero no es solo eso.
Nacemos sin traer nada, morimos sin llevar nada y aún así seguimos luchando para ser dueños de algo. Yo digo a la gente, al final de cuentas nadie sabe para quién trabaja. ¿Ok? Y el detalle en sí, con esto, hey, que le des un, a ver, es que esta está buena, no sé si la, ¿hay alguien allá en la computadora? El otro es el que sigue. ¿Tú lo estás manejando? No. Es que le tiene que dar ahí en medio, clic. En medio, no. Claro, Ok, perfecto. No, vámonos ya porque ya es tarde, tenemos que ir a cenar. Bueno, algunos de ustedes probablemente recientemente el año pasado escribimos un libro y muchas de las cosas que nosotros que el día de hoy discutí, ahí lo pueden encontrar, ¿ok? Y con esto quiero agradecerles y ha sido como siempre un placer estar con ustedes, ¿ok? Muchas gracias. ¿Ese es mi teléfono? Préstamelo tantito. Como tenemos... Bueno, chicos malos. Vamos a hacer... Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos el tiempo. Ya ahorita no tenemos otra cosa que hacer más que ir a la cenar. Parroquial de parte de los organizadores. Este simposio pueden adquirir una constancia adicional, es un costo adicional de 100 pesos, por si quien quiera tener esta constancia adicional, se pasa a la mesa de registro, nada más, es la información que me encargaron. A ver, sí, pásale. ¿Preguntas? Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Me inquieta que en una conferencia de corazón también he escuchado que cuando hay el HDL, el colesterol bueno elevado, puede ser un riesgo de cardiovascular muy fuerte, de infarto y de muerte. Por el otro lado, existen unos aparatos para checar índice de masa corporal, peso y la diferencia entre masa magra, masa grasa y otros, que marca también la grasa visceral, no solamente la grasa corporal total, sino la grasa visceral. Hay muy pocos que incluyen también los líquidos y que incluyen también la masa ósea. ¿Hasta qué grado están disponibles esos aparatos en consulta y en hospitales normales? Ok, eso es una pregunta muy interesante porque sí, efectivamente, ahora contamos con más equipo para poder determinar algunos de las mediciones que, por ejemplo, mencionaba. Desafortunadamente, muchos de estos equipos solamente están utilizando a nivel investigacional. El detalle es que los resultados que ofrecen no son fidedignos 100%. Sino que prácticamente son estudios que solamente pueden ser manejados a nivel de, a nivel de investigación. Ahora, existen otras máquinas que sí realmente toman mediciones específicas, por ejemplo, digamos un índice de masa corporal, un índice de como lo que se mencionaba, y esas sí existen. El detalle es que también son equipos que desafortunadamente no tienen un costo tan accesible para las gentes. Entonces, un médico, por ejemplo, que tenga una práctica que no sea muy elevada, realmente no va a poder tener un aparato de esos tipos. Habitualmente usted los puede encontrar en grupos multidisciplinarios donde hay un grupo de 4, 5, 6 médicos, pero sí tenemos ahora más arsenal para poder hacer esas determinaciones. Pero al final de cuentas, también hay un poquito de charlatanería en algunos de esos aparatos, le voy a decir. Porque hay aparatos que luego se los venden a ustedes y le dicen, no, pues con este aparato te vamos a decir la cantidad de lípido, la cantidad de glucosa, o sea, todo de uno, y es muy difícil porque la única forma como podemos hacer algunas mediciones es a través de estudios de laboratorio. Son mediciones que realmente no son fidedignas y hay que tener cuidado, pero sí existen otros que de una forma u otra sí dan unos que de una forma u otra sí dan resultados favorables, que no son muy accesibles por el costo, y otros que tienen mucho más, pueden darnos más información, pero desafortunadamente muchos de ellos son solamente a nivel de investigación en estos momentos.
Pero todo esto, como todo en la vida, no es cuestión de tiempo para que lleguen a nosotros, ¿ok? Doctor, es una chica diabética tipo 1, muy indisciplinada, 27 años. En ella sería forzoso empezar a usar estatinas. Bueno, si es indisciplinada no se las va a tomar. Bueno, eso va a ser dependiendo de realmente si hay... Las estatinas están indicadas si en un momento dado hay alguna alteración en el paciente, ¿ok? No, si el paciente tiene valores normales no se las va a dar, ¿ok? Digamos, ahí por ejemplo hay recomendaciones que en individuos de más de 40, algo así se dan, pero porque tiene antecedentes de factores de riesgo importante. En ese caso, si esta chica de 27, tipo 2 ya tiene unos, tipo 1, bueno, acuérdense que en tipo 1 la situación es un poquito diferente. El único detalle que si en un momento dado sí tiene dislipidemias o algo así, pues sí es indicativo darle unas estatinas, pero si en un momento dado no se le ve, no tiene ningún factor, ninguna dislipidemia, realmente no considero que sea necesario dárselas en estos momentos. Ahora, ¿por qué le quiere dar estatinas? Sería mi pregunta. Sí, es que es el detalle, ¿no? Eso es lo interesante. Hay gente que no quiere a uno decir que es indisciplinada, simple y sencillamente pues no, probablemente no entiende la enfermedad como tal y piensan que lo que a veces le dice uno es un juego. Entonces hay que buscar. El que usted a un paciente que realmente no tiene que realmente no sigue los tratamientos como debe ser, entre más medicamentos le mete a usted, más problemas va a hacer porque el paciente no los va a tomar. O sea, habitualmente se le da a uno medicamentos a pacientes. Los medicamentos cuando se usan con una finalidad preventiva, digamos, cualquiera que sea, para evitar algo, los utiliza uno con pacientes que de una forma u otra son pacientes disciplinados, o sea, gente que de una forma u otra tiene interés en evitar algo. Pero un individuo que tiene problemas y no quiere entender, pues, desafortunadamente, pues sí, se los va a llevar, y le va a regresar el frasco vacío, pero pues porque lo va a vaciar en la taza del baño, ¿me entiende? O sea, que realmente no es indicativo. Yo en lo personal le aconsejaría a un paciente de estas características, lo que se hace es referirlo con el psicólogo, que el psicólogo de una forma u otra le haga, porque hay psicólogos que le pueden hacer entender cuál es el problema y las consecuencias de su enfermedad. A veces al paciente ya no quieren escuchar al médico, sino tienen que escuchar a otra persona. Incluso una de las cosas que se sugieren pacientes que no realmente siguen los tratamientos como deben de ser, ¿qué se debe de...? De meterle estatinas, mejor le busco un grupo de apoyo o le busco una persona que haya tenido algún problema para que entienda realmente la situación. La diabetes tipo 1, independientemente de lo que comenté, que realmente no sabemos cuál es más mala, desafortunadamente sí las complicaciones se ven mucho más temprano y más agresivas, ¿ok? Pero téngale fe. Entonces a lo mejor hay que mandarla con otro médico, ¿no? Disculpen, no es una forma chusca, pero realmente, si en un momento dado yo no puedo hacer nada con el paciente, le voy a pedir a alguien que le ayude. Parte de lo que nosotros debemos entender como médicos es que no somos dueños de los pacientes. Si un paciente no quiere trabajar con nosotros, déjenlo y refiéranlo a otra persona. Le van a hacer un bien y ustedes van a ser mucho más socorridos si eso hacen con el paciente, a tratar de tener aquí al pendiente. Si no, o sea, eso no funciona ya. O sea, la medicina ha cambiado completamente. Bueno, no sé cómo lo hagas tú, Mariano, pero yo veo que tus pacientes siempre regresan. ¿Qué les haces, Car? Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí, no me quedó claro, una vez instalado ya el hígado graso para evitar el carcinoma hepático, ¿cuál es el tratamiento efectivo? Ok, bueno, ahí les tendría que dar otra plática como de 45 minutos. ¿Está lista? Ok. No, esto es muy simple. El problema es que en estos momentos dentro de la situación científica todavía no hay muchas situaciones dilucidadas y se sigue ahora sí que especulando. El paciente que de una forma u otra desarrolla un hígado graso, habitualmente si esto no se hace al respecto puede tener una evolución, pero la evolución de hígado graso hasta un carcinoma puede ser algo de un promedio de probablemente de 10 a 12 años. ¿Ok? Ahora bien, habitualmente cuando se diagnostica un carcinoma de este tipo debe de ser manejado igual que cualquier otro carcinoma, independientemente de la etiología, porque es un carcinoma que se debe manejar como tal. El único problema es que recuerde que muchas veces cuando nosotros diagnosticamos a estos pacientes ya es demasiado tarde. El paciente desafortunadamente, ¿qué?
desafortunadamente puede fallecer. Hay otras etapas, que es una esteohepatitis, que es básicamente un proceso fibroso que se produce. Y esa es una área muy interesante para las personas dentro de la evolución del hígado graso. Porque ahora sí, como dicen, aunque usted no lo crea, los medicamentos que actualmente se han utilizado para tratar esta entidad funcionan mejor cuando el paciente ya tiene un proceso fibrótico que cuando el paciente todavía tiene un proceso agudo. O sea, es algo muy, muy extraño, pero digamos la pioglitazona, que son los medicamentos que se está tratando de manejar para estos pacientes, cuando el paciente tiene las etapas iniciales no funciona, pero cuando el paciente ya tiene un proceso de una esteohepatitis, que es un cuadro fibroso, funciona y realmente lo revierte completamente al paciente. Pero le digo, la evolución realmente y es diferente en cada paciente, es diferente completamente en cada paciente, es de las situaciones, pero lo único que sí le digo, si el paciente llega a ese grado de desarrollar un carcinoma de ese tipo, se trata como un carcinoma que hubiera sido por alguna otra condición. El detalle es que aquí tenemos el antecedente. Ahora, otra cosa que le quiero decir ya por último, los pacientes que tienen hígado graso y cuando llega a esa etapa se puede hacer un trasplante, ¿correcto? La posibilidad de que ese trasplante se vuelva a producir hígado graso es hasta el de 60%. O sea, dice usted, ya te curé con el hígado, ya no vas a hacer otro carcinoma. Desafortunadamente, ¿sabe lo que sucede? Ese hígado que por alguna razón el paciente adquiere, tiene la tendencia a desarrollar hígado graso nuevamente. O sea que realmente son números que se manejan, son porcentajes que en esos momentos solamente le puedo decir lo que se menciona, pero no lo puedo decir con especificidad. Si te da hígado graso en 5 años vas a tener, no. Y los porcentajes también difieren dependiendo de algunos tipos de poblaciones como tal. Pero lo que sí le digo que es una epidemia, es la enfermedad más común en la población pediátrica en estos momentos. ¿Ok? Si ustedes tienen un paciente que llega al consultorio, tiene una alteración a nivel de enzimas del hígado, por favor, sospechen de que el paciente pudiera tener un hígado graso. Mándenlo a hacer un ultrasonido de inmediato. Porque muchas veces dicen, no, nada más tienes un poquito elevados el perfil lipídico. No, cuidado. O no, nada más están alteradas tus enzimas del hígado. No, por favor les recomiendo que lo hagan y se van a sorprender. Se van a sorprender que probablemente de 10 pacientes, si no estoy equivocado, 5 o 6 de ellos van a tener la presencia de hígado graso. ¿Ok? Es todo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, ya. Todo lo que tenga grasas, ¿no? Y también todo lo que tenga carbohidratos. Ahora bien, usted le está hablando a la persona equivocada, mi amigo. Tiene que mandar al paciente con la nutrióloga, porque nosotros no estamos capacitados para hacer dietas para los pacientes. O sea, lo hacemos de buena fe, pero realmente no es nuestra área de trabajo. Hay que apoyarnos. Bueno, es mi forma de pensar, porque en muchas ocasiones las dietas son de acuerdo a lo que el paciente come, de acuerdo a su peso, de acuerdo a muchas características y de acuerdo a cómo le cocinan. Por eso siempre digo a la gente, cuando los familiares vayan a las juntas esas de diabéticos, llévense al que cocina y al que no cocina, porque va el marido y le dan la clase, regresa a la casa, ¿qué te dijeron, mi amor? Oh, no, que todo está bien. ¿Cuál todo está bien? O sea, la mujer le sigue cocinando igual, el individuo no mejora para nada. O sea, sí, desafortunadamente, si realmente no tiene acceso a una nutrióloga, pues es lo que tiene que hacer, eliminar todo lo que tenga grasas altas, sobre todo grasas saturadas, y por supuesto los carbohidratos simples, que son los que habitualmente se transforman en grasas. O sea, sí, en caliente. ¿Qué le tiene que hacer? Si está, por ejemplo, usted en la Sierra de Guerrero y el individuo come nada más tortillas, ¿ok? Tortillas y, por ejemplo, pan y esas cosas, ¿sabe qué le va a hacer al paciente? Lo va a dejar sin comer. O sea que hay que ver las alternativas, porque desafortunadamente nuestra dieta en México tiene una... Disculpe, la glicemia postprandial de 2 horas en un paciente no diabético, ¿hasta cuánto debe ser? La glicemia postprandial, bueno, habitualmente hay algo muy interesante al respecto, porque lo que normalmente el individuo no debe tener más de 200 miligramos, ¿correcto? Estamos hablando de un individuo que, por ejemplo, come a las 2 horas, se le hace una determinación, pero actualmente se manejan cifras mucho menores que entre 140 y 145 de una forma u otra, porque ya se dice que la cifra de 200 que se utilizaba en el pasado muy comúnmente ya era una representación de
de una representación diabética. Entonces, debemos de manejar cifras de menos de 200, pero si queremos ser mucho más específicos, deben de ser de menos de 140, ¿ok? ¿No diabético? No diabéticos, sí. ¿Y diabético? Diabéticos, acuérdense que lo ideal a un paciente diabético es mantenerlo dentro de esas cifras. Ok, por supuesto, un paciente diabético mal controlado va a tener 300, 400. Entonces, prácticamente lo ideal de un paciente diabético, mantenerlo abajo de esas cifras, porque eso es lo ideal. Lo ideal de estarlo tratando es mantenerlo dentro lo más cercano a las cifras normales. Usted no puede decir que un diabético le va a dar chance de que tenga 250 y como es diabético está bien. No, hay que mantenerlo en los mismos valores. Pero en lo personal yo me preocuparía más por una persona que tiene, digamos, una persona que no es diabético, que es probablemente que está un poquito pasado de peso y que le tiene una postprandial de 170, 180, hay que intervenir o hay que hacer algo al respecto. Si el paciente, incluso recuerden ahora que ya están utilizando algunos medicamentos como la metformina, incluso si no estoy equivocado en México ya es parte de lo de la norma, ¿verdad? Se puede utilizar para prevención de diabetes. Yo no puedo hablar porque en Estados Unidos no está permitido hacerlo eso, o sea, la metformina ya se indica cuando el paciente tiene diabetes, pero veo que aquí incluso ya es parte de la norma en México, es lo que he escuchado al respecto. Ahora, es algo importante, pero ya hay otros medicamentos que también probablemente en el futuro se van a poder utilizar para lo mismo. Pero dieta, o sea, nutriólogo, chicos, nutriólogos, o sea, yo le digo ahora a los médicos, ¿saben qué? Estudien nutrición clínica, una maestría de 1 añito y medio, 2 años, tranquilitos, si ustedes ya pueden. Ya pueden hacer más cosas, ¿no? No precisamente que van a tratar a los pacientes, pero sí ya pueden tener un poco de más de conocimiento con base científica para manejar a los pacientes de un punto de vista de nutrición, ¿ok? Gracias, doctor. No, contrario, por favor. Bueno, agradecerle al doctor Ochoa con un fuerte abrazo. Doctor, recibe el presente, te corresponde al mismo tiempo tu constancia de participación y agradecerte nuevamente, hermano, por todo tu apoyo, que es una brillante ponencia. Muchísimo gusto. Compañeros, concluimos nuestra etapa de nuestro primer día de congreso. Nos esperamos mañana bien desayunaditos para que no les gane la hipoglicemia. Que pasen muy buenas noches.